Bueno, acá feliz de poder leer otra vez. Estoy atravesando la última etapa de COVID. No sé dónde me lo agarré. Después de vacunarme con mi primera dosis, a los 4 días caí, no sé cómo. Fui de cuidarme muchísimo, pero bueno, está todo muy complicado y hay que seguir cuidándose, chicas. No la pasé muy bien, estuve con mi problema pulmonar, pero bueno, la verdad que me atendieron en el sanatorio, me dieron oxígeno, antibióticos, pero bueno, acá estoy, presente. Las escuché y me han acompañado en estos 15 días muchísimo y se los agradezco de todo corazón. La verdad es esa, chicas. Así que sí, ya estoy mejor, gracias a Dios. Costó, cuídense y bueno, feliz de poder leer otra vez. Creí que no llegaba, andaba hablando con Blanca, pero al final acá estoy como siempre. Por esta pasión que es Outlander. Bueno, hoy me puse el buzo que me traje de Escocia, el taller de Freedom and Whiskey que siempre está presente y que las extraño muchísimo, chicas. Así que bueno, hoy con 3 capítulos. Espero que no me falte el aire, ya me puse el puff, estoy 10 puntos, tengo mi agüita, con 3 capítulos. Y Jamie que siempre va, pobrecito, a rescatar gente, que es lo único que hace. Así que yo también las quiero, chicas. Yo también. Bueno, son capítulos largos, así que si Dios quiere, empezamos a leer. Capítulo 43. Personas desplazadas. Se había detenido en el borde del pequeño lago del que los indios llamaban torrentes caudalosos para que los caballos pudieran beber. Hacía mucho calor, de manera que manearon los caballos, se desnudaron y entraron en el agua, que procedía de un manantial y estaba agradablemente fría, lo bastante como para aturdir los sentidos y como mínimo durante un instante disipar las lóbregas reflexiones de Jamie sobre la nota que le había entregado MacDonald de parte de John Stewart, el superintendente indio del Departamento del Sur. La cara expresaba bastantes elogios y alababa su celeridad y su diligencia a la hora de atraer a los cherokees de Pájaro de Nieve a la influencia británica, pero luego seguía insistiendo en la necesidad de emprender acciones más intensas, haciendo alusión al propio golpe que había dado Stuart al dirigir las elecciones de los líderes de los Chowat y los Chickasaw en un congreso en que él mismo había convocado 2 años antes. La competencia y el ansia de los candidatos para obtener medallas y comisiones eran tan fuertes como pueda imaginarse y equivalían a las disputas de los más ambiciosos y interesados en honores y promociones de los grandes estados. Di todos los pasos necesarios para informarme de los candidatos y en los puestos vacantes coloqué a los más valiosos entre ellos y los más proclives a responder al propósito de mantener el orden y la adhesión de esta nación a los intereses británicos. ¿Cuándo no, no? Le apremio a usted intente conseguir resultados similares entre los cherokees. «Ah, sí», dijo en voz alta, saliendo de las corrientes y sacudiéndose el agua del cabello. «Entonces se supone que debo disponer a Tissuquá
sin duda mediante un asesinato y sobornarlos a todos para que nombren jefe de paz a Tallador de Pipas. Vaya, Tallador de Pipas. Era el indio más pequeño y tímido que Jamie había visto jamás. Volvió a hundirse en un remolino de burbujas, lanzando maldiciones a la presunción de Stuart. Sus palabras se elevaban en temblorosas burbujas de mercurio para desaparecer por arte de magia con la brillante luz de la superficie. Volvió a salir, jadeando, tomó aire y contuvo el aliento. ¿Qué ha sido eso?, preguntó una voz alarmada cerca de él. ¿Ellos? No, contestó otro, baja y urgente. Solo hay dos. Los veo a ambos, allí. ¿Los ves? Jamie abrió la boca y respiró hondo como un céfiro, esforzándose por escuchar más allá del martillero sordo de su corazón. Los había entendido, pero durante un instante no pudo identificar su lenguaje. Eran indios, sí, pero no cherokees. Eran Tuscarora, eso. Hacía años que no hablaba con ningún Tuscarora. La mayoría se había trasladado al norte después de la epidemia de sarampión que había acabado con la vida de tantos, para unirse a sus padres Mohawk en las tierras gobernadas por la Liga Iroquesa. Aquellos dos discutían en susurros, pero lo bastante cerca como para que pudiera entender la mayor parte de lo que decían. No estaban a más de unos pocos metros, escondidos por un tupido matorral de arbustos y espadañas que llegaban casi a la altura de la cabeza de un hombre. ¿Dónde estaba Ian? Oyó unas salpicaduras distantes al otro lado del lago y volvieron la cabeza con suavidad. Vio con el rabillo del ojo que Ian y Rollo estaban jugando en el agua, con el perro sumergido hasta el cuello, chaputeando arriba y abajo. Sí. Si uno no se fijaba con atención y la bestia no percibía a los intrusos y ladraba, la imagen era muy similar a la de los dos hombres nadando. Los indios habían llegado a la conclusión de que era así. 2 caballos y por tanto 2 hombres, y los dos a buena distancia, con muchos crujidos, ruidos de hojas, comenzaron a avanzar en dirección a los caballos. Jamie se planteó si no sería mejor dejar que trataran de llevarse a Gideon y ver hasta dónde llegaban. Pero también podían irse con el caballo de Ian y la mula de carga, y Claire se enfadaría mucho si les permitía llevarse a Clarence. Sintiéndose muy en desventaja, se deslizó desnudo a través de los juncos, haciendo muecas como estos le raspaba la piel, y se arrastró entre las espadañas hasta el barro de la orilla. Si los indios hubieran tenido la idea de mirar hacia atrás, habrían visto el movimiento de las plantas. Él esperaba que Ian fuera consciente, pero estaban concentrados en su tarea. A esas alturas, ya podía verlos agazapados en las hierbas altas en el borde del bosque, lanzando miradas hacia un lado y hacia el otro, aunque nunca en la dirección correcta. Estaba seguro de que eran solo 2, y por la forma en que se movían, jóvenes e inseguros. No pudo ver si iban armados. Manchado de barro, se arrastró un poco más, hundió el vientre en la maleza cerca del lago y avanzó retorciéndose rápidamente hacia el refugio de un sumaque. Lo que precisaba era un garrote y rápido. En esas circunstancias lo único que tenía a mano eran ramitas pequeñas y ramas podridas. A falta de otra cosa, cogió una piedra de un tamaño generoso, pero entonces encontró lo que buscaba. Una rama de conejo que había roto el viento y que estaba a su alcance, todavía pegada al árbol. Los indios ya estaban acercándose a los caballos. Gideon los vio y levantó la cabeza bruscamente. Siguió masticando, pero con las orejas medias echadas hacia atrás en un claro gesto de sospecha. Clarence siempre sociable. También se dio cuenta y levantó la cabeza, torciendo las orejas y poniéndose alerta.
Jamie aprovechó la oportunidad y cuando Clarence relinchó para dar la bienvenida, arrancó la rama del árbol y se abalanzó sobre los intrusos gritando «¡Tulayar!» tan alto como pudo. Unos ojos bien abiertos se toparon con los suyos. Uno de los hombres dio un salto a su largo cabello, voló hacia todas partes. El otro lo siguió, pero tenía una cojera pronunciada y cayó de rodillas cuando algo se dio en su pierna. Se levantó de inmediato, pero demasiado lento. Jamie lo golpeó, las piernas aferrando al garrote con las dos manos y con tal furia que lo tumbó. Luego soltó encima de él y le asestó un cruel puñetazo en los riñones. El hombre emitió un sonido estrangulado y se quedó paralizado, inmovilizado a causa del dolor. Jamie había dejado caer la roca. No, allí estaba. La levantó y golpeó al hombre con fuerza detrás de la oreja por si acaso. Luego empezó a correr detrás del otro, que se había lanzado hacia el bosque, pero había tenido que desviarse por un arroyuelo bordeado de rocas que le bloqueaban el camino. Empezó a avanzar a saltos entre los juncos. Jamie vio que dirigía una mirada aterrorizada hacia el agua, donde Ian y Rollo se acercaban a él nadando como castores. El indio probablemente habría llegado al santuario del bosque si uno de sus pies no se hubiera hundido de repente en el barro blando. Se tambaleó hacia un lado y Jamie se echó encima con sus propios pies resbalando en el barro y lo sujetó. El hombre era joven y musculoso y se retorcía como una anguila. Jamie, más grande y más fuerte que él, consiguió doblegarlo. Y los dos cayeron juntos y rodearon entre los juncos y el barro, arañándose y golpeándose. El indio consiguió agarrar el largo cabello de Jamie y tiró de él, haciendo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Jamie le dio un fuerte golpe en las costillas para obligarlo a soltarlo y cuando lo hizo, le propinó un cabezazo en la cara. Sus frentes chocaron con un ruido feo y un dolor cegador le atravesó la cabeza. Los dos hombres se separaron, jadeando, y Jamie rodó hasta ponerse de rodillas mientras la cabeza le daba vueltas y los ojos se le llenaban de lágrimas tratando de ver. Sintió que todo se volvía gris y se desdibujaba y oyó un alarido de terror. Rollo. Soltó un único ladrido grave y profundo y luego emitió un gruñido sordo y continuado. Jamie cerró un ojo, se llevó una mano a la frente, que le latía del olor y consiguió distinguir a su oponente tumbado sobre el barro con Rollo encima de él y mostrándole la dentadura bajo sus labios negros, listos para atacar. ¿Estás bien, tío Jamie? Él apartó la mano de su cabeza y miró los dedos. No había sangre, aunque había jurado que tenía abierta la frente. No, contestó, pero estoy mejor que él. Oh, Dios mío, ¿has matado al otro? Creo que no. Oh, Dios. Apoyándose en pies y manos se arrastró un escaso trecho y vomitó. A su espalda oyó que Ian interrogaba con firmeza al indio, preguntándole en cherokee quiénes eran y si habían otros como ellos. Soy Tuscarora, dijo Jamie. Todavía le latía la cabeza, pero se sentía un poco mejor. ¿Ah, sí? Ian pasó de inmediato la lengua de los Cayen-Jejaca. El joven cautivo, ya aterrorizado a causa de Rollo, parecía que iba a morirse de miedo cuando vio los tatuajes de Ian y lo oyó hablar en Mohawk. Los Cayen-Jejaca eran de la misma familia de los Tuscarora, y era evidente que el joven podía entender lo que Ian le decía, puesto que respondió tartamudeando de miedo. Estaban solos, su hermano había muerto. Jamie se enjuagó la boca con agua y se salpicó la cara. Así estaba mejor, aunque el ojo izquierdo comenzaba a latirle un chichón de tamaño de un huevo de pato. ¿Tu hermano? Sí, dijo el joven, su hermano. Si no tenían intención de matarlo. ¿Podía verlo? ¿Su hermano estaba herido? Ian miró a Jamie en busca de su aprobación y luego le indicó a Rollo que se apartase con una palabra.
El maltrecho cautivo se puso en pie con bastante dificultad, dolorido y tambaleándose, y empezó a caminar por la orilla, seguido del perro y los 2 escoceses desnudos. ¡Qué espectáculo! Era cierto que el otro hombre estaba herido. Podía verse la sangre que emanaba a través del tosco vendaje que él mismo se había puesto en la pierna. Lo había hecho con la camisa y tenía el pecho desnudo. Era muy escuálido y parecía a punto de morir de inanición. Jamie miró a uno, luego al otro. Ninguno de los dos podía tener más de 20 años, pensó. Era probable que fueran todavía más jóvenes, con las caras hundidas con el hambre y las ropas casi hechas jirones. Los caballos se habían alejado un poco, inquietos por la pelea, pero la ropa de los escoceses que habían dejado colgada en los arbustos seguía allí. Ian se puso los pantalones y fue a buscar comida y bebida en las alforjas, mientras que Jamie se vestía más despacio, al mismo tiempo que interrogaba al joven que, nervioso, examinaba a su hermano. «Eran Tuscarora», le confirmó el joven, que tenía un nombre largo cuyo significado era aproximadamente el resplandor de la luz sobre el agua de un arroyo. El otro era su hermano, el ganso que alienta al líder en pleno vuelo, más conocido como ganso. ¿Qué le ha pasado? Jamie se puso la camisa por encima de la cabeza, haciendo una mueca por el movimiento, y señaló el corte de la pierna de ganso, causado por algo parecido a un hacha. Luz sobre el agua, respiró hondo y cerró los ojos un momento. Él, por su parte, también tenía un importante chichón en la frente. «Lord Salagi», dijo, «nosotros éramos 40. El resto ha muerto o se los han llevado. Por favor, no nos entregue a ellos, mi señor». «¿Lord Salagi? ¿Quién es?» Luz sacudió la cabeza. No lo sabía. Su grupo había decidido quedarse cuando la aldea se trasladó al norte, pero no había prosperado. No había hombres suficientes para defender una aldea y cazar, y sin defensores. Otros le robaron las cosechas y se llevaron a sus mujeres. Cuando empobrecieron, también ellos recurrieron al robo y a la mendicidad para sobrevivir durante el invierno. Varios parecieron a causa del frío y las enfermedades, y los que se habían quedado se trasladaban de un lado a otro, encontrando cada cierto tiempo algún lugar donde instalarse durante algunas semanas, pero luego los Cherokee, que eran mucho más numerosos, los echaban. Algunos días atrás, una partida de guerreros Cherokee los había atacado por sorpresa. Había matado a la mayoría, se había llevado a algunas de sus mujeres. «Se llevaron a mi esposa», dijo Luz con voz temblorosa. «Volvemos para recuperarla». «Nos matarán, por supuesto», intervino Ganso débilmente, pero con cierto humor. «Pero eso no tiene importancia». «Claro que no», sonrió Jamie a pesar. «¿Sabes dónde te la llevaron?» Los hermanos conocían el rumbo que habían tomado los atacantes y los habían seguido hasta encontrar su aldea. «En aquella dirección», dijeron, señalándose delante. Ian miró a Jamie y asintió. «Pájaro», dijo, «o zorro, tal vez». Zorro corredor. Era un cacique de la aldea, un buen guerrero, aunque en cierto sentido carente de imaginación, una cualidad que Pájaro poseía en abundancia. «¿Deberíamos ayudarlos?», preguntó Ian en inglés. Enarcó las cejas a modo de interrogación, pero Jamie se dio cuenta de que se trataba de una pregunta retórica. «Sí, supongo que sí». Se frotó la frente con cuidado. La piel sobre el chichón ya se había estirado y le dolía. «Pero primero comeremos un poco». La cuestión no era si se podría hacerse o no, tan solo cómo.
Tanto Jamie como Ian descartaron de inmediato cualquier sugerencia de que los hermanos intentaran recuperar a la mujer de Luz, secuestrándola. Os matarán, les aseguró Jamie. No nos importa, dijo Luz categóricamente. Claro que no, replicó Jamie. Pero, ¿qué hay de tu esposa? Ella se quedaría sola y no estaría mejor que ahora. Ganso asintió, haciendo gala de buen criterio. Tiene razón, ¿sabes? Comentó a su furioso hermano. Podríamos pedirla, sugirió Jamie dirigiéndose a su sobrino. Una esposa para ti, Pájaro te tiene en gran estima. Probablemente te la entregaría. Era una broma. Pero solo a medias. Si nadie había tomado aún a la joven por esposa, era posible convencer a las personas que la poseía como esclava de que se la entregara a Ian, a quien tenía mucho respeto. Ian le dedicó una sonrisa superficial, pero negó con la cabeza. No, no nos conviene pagar rescate por ella. Miró reflexivamente a los dos indios que ingerían con apetito toda la comida que quedaba en las alforjas. ¿No podríamos pedirle a Pájaro que los adopte? Era una idea que había que tener en cuenta, puesto que una vez que recuperaran a la joven, por el medio que fuera, ella y los hermanos volverían a estar en la misma y desesperada situación, errantes y hambrientos. Pero los hermanos fruncieron el ceño y negaron con la cabeza. La comida está bien, dijo Ganso, lamiéndose los dedos. Pero vimos cómo mataban a nuestra familia y a nuestros amigos. Si no los hubiéramos visto con nuestros propios ojos, sería posible, pero... Sí, ya veo, intervino Jamie, y por un instante sintió una leve sorpresa por el hecho de que, en efecto, sí lo veía. Era evidente que había pasado más tiempo entre los niños del que él creía. Los hermanos intercambiaron una mirada, obviamente comunicándose algo. Una vez tomada la decisión, Luz hizo un gesto de respeto hacia Jamie. Somos sus esclavos, señaló con algo de recato. Es usted el que debe decidir qué hacer con nosotros. Hizo una sutil pausa y aguardió. Jamie se frotó la cara con una mano, pensando que tal vez después de todo no había permanecido tanto tiempo con los indios. Ian no sonrió, pero pareció imitar un gruñido de diversión. MacDonald le había contado historias de campañas durante la guerra entre los franceses y los indios. Los soldados que cogían prisioneros indios, por lo general, o los mataban para vender su cabellera o los vendían como esclavos. Esas campañas habían tenido lugar apenas 10 años antes. Desde entonces, la paz con frecuencia había sido difícil y Dios sabía que los distintos indios acostumbraban a tomar como esclavos a sus prisioneros, a menos que decidieran adoptarlos o matarlos. Jamie había capturado a los dos Tuscarora, de modo que siguiendo la costumbre ellos eran ahora sus esclavos. Entendía muy bien lo que Luz sugería, que él mismo adoptase a los hermanos y sin duda también a la mujer una vez que la rescatara. Y como en nombre de Dios de pronto era responsable de todo eso... Bueno, no hay mercado para sus cabelleras en este momento, señaló Ian, aunque supongo que podrías vendérselo a Pájaro, pero no deben de valer mucho, tan escuálidos y maltrechos como están. Los hermanos lo miraban impasibles, aguardando su decisión. Luz eructó de repente y pareció sorprendido por el sonido. Ian se rió con un pequeño sonido chirriante. No podría ser tal cosa. Y vosotros tres lo sabéis perfectamente, replicó Jamie irritado. Debería haberte golpeado con más fuerza y ahorrarme tantos problemas, le dijo a Ganso, que le sonrió con amabilidad y una boca sin dientes. Sí, tío, dijo, haciendo una profunda reverencia. Jamie respondió con un ruido de descontento, pero ninguno de los dos indios les prestó atención. Tendrían que ser las medallas, entonces. MacDonald le había llevado un baúl repleto de medallas, botones dorados, brújulas de bronce, baratas, hojas de acero para cuchillos y otras baratijas atractivas. Como los caciques conseguían su poder a través de popularidad, y esta estaba directamente relacionada con su capacidad de hacer regalos,
Los agentes indios británicos ejercían influencia entregando cosas de este tipo con generosidad a aquellos caciques que manifestaban su buena disposición a aliarse a la corona. Solo había llevado 2 bolsas de esa clase de sobornos. El resto lo había dejado en su casa para utilizarlo en el futuro. Estaba seguro de lo que llevaba encima le alcanzaría para parar el rescate de la esposa de Luz, pero si lo gastaba en eso, se quedaría con las manos vacías para los otros caciques, lo que no estaba nada bien. Bueno, entonces debía mandar a Ian de regreso para que llevara más, pero no hasta pactar el rescate. Para eso necesitaba su ayuda. Bien, dijo, poniéndose en pie y luchando contra el mareo, pero no los adoptaré. Lo que menos necesitaba en este momento eran 3 bocas más que alimentar. Bueno, terminamos el capítulo 43. Vamos con el capítulo 44. Vamos bien, ¿no? Bien. Pactar el rescate, capítulo 44, perdón, Scotche. Pactar el rescate fue como Jamie suponía, una simple cuestión de regateo y finalmente el precio de la señora de Luz fue bajo, 6 medallas, 4 cuchillos y una brújula. Era cierto que no lo había visto hasta que concluyó el trato. En caso contrario, tal vez había ofrecido aún menos. Era una muchacha bajita, picada de viruela, de unos 14 años y un poco visca. De todas formas reflexionó, sobre gustos no hay nada escrito, y tanto Luz como Ganso se habían mostrado dispuestos a morir por ella. Sin duda tenía un gran corazón o alguna otra cualidad excelente como un buen talento en la cama y predisposición a ejercerlo. Jamie se escandalizó al darse cuenta de lo que estaba pensando y miró a la chica con más detenimiento. Ahora que se fijaba de una manera nada obvia, desprendía aquel extraño atractivo, aquel notable don, poseído tan solo por unas pocas mujeres que superaba esas cuestiones superficiales del aspecto, la edad o la inteligencia, y que hacían que los hombres tuvieran el inefable deseo de cogerlas y... Ahogó la nariz. Ahogó de raíz la imagen que estaba apareciendo en su mente. Él había conocido algunas mujeres así, la mayoría francesas. Y en más de una ocasión había pensado que el origen francés de su propia esposa era la causa de que ella poseyera esa cualidad tan deseable y tan peligrosa a la vez. Se dio cuenta de que Pájaro también observaba a la muchacha con aire pensativo y evidentemente lamentaba haberla vendido por tan poco. Por suerte, se presentó una distracción que desvió su atención en ese asunto, el regreso de una expedición de caza que llevaba invitados. Los invitados eran Cherokee, de la banda de Overhill, de las lejanas montañas de Tennessee. Junto a ellos había un hombre del que Jamie había oído hablar con frecuencia, pero que jamás había visto en persona hasta ese momento, un tal Alexander Cameron, al que los indios llamaban Scotche. Cameron, un hombre cretino de mediana edad y con el rostro envejecido por el transcurso del tiempo, se distinguía de los indios solo por su tupida barba y por la silueta alargada de su nariz. Había vivido con los Cherokee desde los 15 años, tenía una esposa Cherokee y era muy apreciado por ellos. También era un agente indio muy cercano a John Stewart y su presencia en aquel lugar, a más de 300 kilómetros de su hogar, hizo que la nariz alargada del propio Jamie se retorciera de interés. Un interés que era francamente mutuo. Cameron lo examinó con ojos profundos, en los que la inteligencia y la astucia se combinaban a partes iguales. El pelirrojo matador de osos, exclamó estrechando con calidez la mano de Jamie, y luego abrazándolo al estilo indio. He oído tantas historias sobre ti, ¿sabes?, que me moría por conocerte para averiguar si eran ciertas. Lo dudo, dijo Jamie.
En la última que yo he oído, mataba a 3 osos juntos. Al último, subido a un árbol, hasta donde él me había perseguido después de arrancarme la piel de un mordisco. Cameron dirigió la mirada a los pies de Jamie, luego volvió a levantarla y se echó a reír a carcajadas. Todas las arrugas de su rostro se curvaron, expresando un regocijo tan irresistible que Jamie sintió cómo crecía su propia sonrisa. Desde luego, por el momento no era correcto hablar de negocios. La expedición de caza había llevado un búfalo del bosque y estaba preparándose un gran festín. Ya le había quitado el hígado para cocerlo y devorarlo de inmediato. Estaban asando la tibia carne tierna de lomo de cebollas enteras y también el corazón, según le dijo Ian, que sería compartido entre ellos cuando Jamie, Cameron, Pájaro y Zorro Corredor como una señal de honor. Después de comer el hígado, se retiraron a la casa de Pájaro a beber cerveza 1 o 2 horas, mientras las mujeres preparaban el resto de la comida y siguiendo los apremios de la naturaleza, Jamie tuvo que salir. Estaba orinando cómodamente contra un árbol cuando oyó unos suaves pasos a su espalda y Alexander Cameron apareció a su lado, desabrochándose la bragueta de sus pantalones de montar. Entonces pareció natural, aunque estaba claro que esa había sido la intención de Cameron, dar un paseo bajo el fresco aire del atardecer y conversar sobre cosas que interesaban a ambos. Jon Stewart, por ejemplo, y las actitudes y los procedimientos del Departamento del Sur, y también sobre los indios, comparando las personalidades y las formas de tratar con los distintos caciques, especulando sobre cuál de ellos sería un verdadero líder y sobre si convocaría un gran congreso durante ese año. Supongo que te preguntarás por el motivo de mi presencia aquí, dijo Cameron con toda naturalidad. Jamie se encogió levemente los hombros, admitiendo su interés, pero al mismo tiempo dando a entender que tenía la cortesía de no querer meterse en los asuntos de Cameron. Cameron rió. Sí, bueno, dijo. Tampoco es ningún secreto, se trata de James Henderson. ¿Has oído hablar de él, verdad? Sí. Henderson había sido el juez principal de la Corte Superior de Carolina del Norte hasta que la regulación lo vio obligado a marcharse, bajando por la ventana de su tribunal y huyendo de una muchedumbre enardecida. El juez, un hombre adinerado que tenía en alta estima el valor de su propio pellejo, se había retirado de la vida pública y se había dedicado a aumentar su fortuna. Con ese fin, se proponía comprar una enorme extensión de la tierra de los Cherokees ubicada en Tennessee y establecer poblados. Jamie examinó a Cameron con atención, captando de inmediato la complejidad de la situación. Por un lado, las tierras en cuestión se encontraban mucho más allá de la línea del tratado. Que Henderson instigara esa clase de negociaciones para un indicio de lo mucho que le había dedicado el poder de la corona en los últimos años. Estaba claro que a Henderson le daba igual violar el tratado de su majestad y no esperaba que hubiera ninguna interferencia con sus asuntos si lo hacía. Eso era una cosa, pero además los Cherokees poseían la tierra en comunidad como todos los indios. Los jefes podían vender tierra a los blancos si lo hacían, sin minucias legales, tales como una escritura clara, pero esas ventas todavía estaban sujetas a una aprobación o desaprobación ex facto de su pueblo. Esa aprobación no afectaba la venta, que ya se había llevado a cabo, pero podía suponer la caída de un jefe, así como muchísimos problemas para el hombre que intentara tomar posesión en una tierra cargada con buena fe, o lo que pensaba por buena fe en esa clase de tratos. Jon Stewart sabe todo eso, desde luego, señaló Jamie, y Cameron asintió con un ligero aire de satisfacción. No oficialmente, te lo advierto, dijo. Desde luego que no. El superintendente de Asuntos Indios no podía tolerar oficialmente un pacto de esa clase. Al mismo tiempo, extraoficialmente lo aprobaría de buen grado, puesto que esa compra no haría No haría otra cosa que ayudar al objetivo del departamento de aumentar la influencia británica sobre los indios. Jamie se preguntó si Stuart
obtendría alguna ganancia personal en la venta. La superintendencia tenía una buena reputación y no se le conocían actos de corrupción, pero bien podría tener un interés oculto en el tema, aunque también era posible que no tuviera intereses económicos, sino que oficialmente hiciera la vista gorda solo para beneficio de los propósitos del departamento. Cameron, en cambio, no podía decirlo. Desde luego, pero le había sorprendido mucho que Cameron no se quedara con alguna parte del pastel. No sabía cuáles eran los verdaderos intereses de Cameron, si tenían que ver con los indios con quienes vivía, o con los británicos, en cuyo seno había nacido. Dudaba que nadie lo supiera, tal vez ni siquiera el mismo Cameron, pero más allá de sus intereses a largo plazo, sus objetivos inmediatos sí estaban claros. Deseaba que los cherokees del territorio aprobaban la venta, o al menos que le fuera indiferente. De esa forma, mantendría una buena relación entre los caciques títeres y sus seguidores, y Henderson podría seguir adelante con sus planes para la zona sin temor a sufrir molestias indeseadas por parte de los indios. Yo, por supuesto, no diré nada durante 1 o 2 días, le dijo Cameron, y él asintió. Había un ritmo natural en esa clase de negocios, pero desde luego Cameron se lo había contado de ese momento para que él pudiera colaborar cuando el tema saliera a colación a su debido tiempo. Cameron daba por sentado que lo ayudaría. No había ninguna promesa explícita de que él también obtendría alguna parte del pastel de Henderson, pero no era necesario. Esa clase de oportunidades era el beneficio extra que conllevaba ser agente indio y la razón por la que tales nombramientos se consideraban una especie de premio. Todo lo que Jamie sabía sobre el futuro cercano, él no tenía ni expectativas ni interés alguno por la compra de Henderson. Por otra parte, aquella cuestión sí le proporcionaba una buena oportunidad para pedir algo a cambio. Tosió un poco. ¿Has visto a esa muchacha Tuscarora que le he comprado a Pájaro? Cameron se echó a reír. Sí. Y él está de lo más desconcertado respecto a tus motivos. Dice que te negaste a aceptar a ninguna de las muchachas que mandó para que te calentaran la cama. Ella no es muy atractiva, aunque, sin embargo, no es eso, le aseguró Jamie, para empezar. Está casada. Ha traído a 2 muchachos Tuscarora, pertenece a uno de ellos. ¿Ah, sí? La nariz de Cameron se retorció de interés olfateando una historia. Jamie había estado esperando esta oportunidad desde el momento en que vio a Cameron y se le ocurrió la idea, y se la transmitió bien, con el satisfactorio resultado de que Cameron aceptó llevarse a los 3 jóvenes Tuscarora y auspiciar su adopción por parte de la banda de Overhill. No será la primera vez, le dijo Jamie. Cada vez hay más. Restos de los que antes eran aldeas, incluso pueblos enteros, vagando por el campo, muertos de hambres y desahuciados. ¿Has oído hablar de los Dogash? No, es natural, dijo Cameron sacudiendo la cabeza. Quedan solo 10 o menos. Vinieron a donde estábamos nosotros el invierno pasado, se ofrecieron como esclavos solo para poder sobrevivir al frío. No te preocupes, amigo, le aseguró a Jamie al ver su expresión. Tus chicos y la muchacha no serán esclavos, te doy mi palabra. Jamie le dio las gracias con un gesto complacido con toda la negociación. Se habían alejado un poco de la aldea y estaban charlando cerca del borde de un desfiladero donde el bosque se abría de repente a un panorama de unas onduladas cordilleras montañosas que se extendían como surcos alados en un campo infinito de los dioses, con sus lomos oscuros y melancólicos bajo un cielo estrellado. ¿Cómo puede haber suficiente gente para domesticar toda esta espesura? Se preguntó repentinamente conmovido por la visión, y sin embargo el aire estaba cargado de olor a humo, de leña, de carne cocinándose. Había gente que vivía allí, por escasos y dispersos que fueran. Cameron meneó la cabeza para contemplar el paisaje. Vienen, dijo, y siguen viniendo.
Mis propios padres vinieron de Escocia, tú también, añadió con un breve destello de dientes en su barba. Y estoy seguro de que no tienes intención de regresar. Jamie sonrió, pero no respondió, aunque tuvo una extraña sensación en el vientre ante esa idea. No deseaba regresar. Se había despedido de Escocia en la barandilla del Artemis, sabiendo que probablemente era la única vez que veía aquel lugar. Sin embargo, hasta ese momento nunca había aceptado del todo la idea de que jamás volviera a poner un pie en esa tierra. Unos gritos de ¡Scotche! ¡Scotche! Llamaron su atención y Jamie se volvió para seguir a Cameron de regreso a la aldea, siempre consciente del vacío glorioso y terrorífico que dejaba a sus espaldas y del vacío aún más desolado de su interior. Aquella noche, después del festín, fumaron en un ritual para cerrar la negociación de Jamie Pájaro como bienvenida a Cameron. Cuando la pipa dio 2 veces la vuelta a la hoguera, comenzaron a contar historias de excursiones, de batallas. Cansado después de todo lo que había hecho durante el día, con la cabeza todavía palpitando, relajado por la comida y la cerveza de Picia, y ligeramente intoxicado por el humo, en un primer momento la intención de Jamie había sido escuchar. Tal vez se debía a sus pensamientos sobre Escocia, evocados por el comentario de Cameron. La cuestión era de que su mente se agitó un recuerdo, y cuando se produjo un nuevo silencio expectante, le sorprendió escuchar su propia voz relatando lo ocurrido en Culloden. Y allí, cerca de un muro, vi a un hombre llamado McAllister, que yo conocía, asediado por una horda de enemigos. Peleaba con escopeta y espada, pero ambas le fallaron. La hoja estaba rota y escuchó destrozado sobre su pecho. El humo de la pipa llegó hasta Jamie, quien la cogió y le dio una profunda calada, como si respirara el aire del páramo, cubierto de lluvia y del humo de aquel día. Sus enemigos se acercaron para matarlo y él levantó un pedazo de metal, una saliente de un carro, y acabó con la vida de 6 personas, dijo levantando los dedos en ambas manos, a modo de ilustración, a 6 de ellos, antes de que por fin lo derribaran. Su relato recibió sonidos de admiración y chasquidos de aprobación. ¿Y tú, matador de osos, cuántos hombres mataste en esa batalla? El humo ardió en su pecho y detrás de sus ojos, y por un instante sintió en la boca el amargo humo del fuego del cañón en lugar del dulce tabaco. Vio McAllister, muerto a sus pies, rodeado de cuerpos ataviados de rojo, con un lado en la cabeza aplastado y la redondeada curva de un hombro brillando a través de la tela de su camisa, tan empapada que se le pegaba al cuerpo. Estaba allí, en el páramo, y la sensación de humedad y frío no era más que un resplandor en su piel. La lluvia le resbalaba por la cara, su propia camisa chorreaba y humeaba con el color de su ira. Y de pronto ya no se encontraba en Drummond y percibió un segundo más tarde las respiraciones contenidas a su alrededor. Vio el rostro de Robert Árbol alto, con todas sus arrugas hacia arriba por el asombro, y solo entonces miró hacia abajo y se encontró con sus 10 dedos flexionándose y los 4 de la mano derecha volviendo a extenderse como si tuviera voluntad propia. El pulgar vaciló indeciso, observó ese fenómeno con fascinación hasta que por fin recuperó la conciencia. Cerró la mano derecha cuando pudo y la cubrió con la izquierda, como si quería sofocar el recuerdo que había colocado repentinamente en la palma de la mano. Levantó la mirada y se encontró con Árbol Alto, que lo miraba fijamente y vio como esos ojos oscuros y viejos se endurecían. Entonces el viejo cogió la pipa, dio una calada con fuerza y echó el humo hacia él, al mismo tiempo que hacía una reverencia. Árbol Alto repitió el gesto 2 veces más y entre los hombres reunidos surgió un susurro de callada aprobación por el honor.
Jamie cogió la pipa y devolvió el honor del gesto, y luego se la pasó al siguiente en la ronda, negándose a seguir hablando. No lo presionaron. Al parecer, reconocían y respetaban la impresión que había sufrido. Impresión, ni siquiera eso. Lo que sentía era aturdimiento y perplejidad. Con cautela, regañadientes, echó una fugaz vistazo a aquella imagen de Alistar. Por Dios, seguía allí. Se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento para no oler el hedor de la sangre y las entrañas abiertas. Respiró y sintió un humo suave y el olor cobrizo de cuerpos aguerridos, y tuvo deseos de llorar, dominando por un repentino anhelo de inhalar el aire frío y duro de las Highlands, repleto del aroma de la turba y de la liaga. Alexander Cameron le dio algo, pero Jamie no pudo responder. Ian, al ver su dificultad, se inclinó hacia adelante para intervenir y todos se echaron a reír. Ian le dirigió una mirada de curiosidad, pero luego retomó la conversación, comenzando a relatar la historia de un célebre partido de lacrosse, en el que él había participado junto a los Mohawk, lo que permitió que Jamie permaneciera inmóvil envuelto en humo. 14 hombres. Y no recordaba ni una sola de sus caras, y ese pulgar azaroso que se movía inseguro. ¿Qué había querido decir con eso? Que había peleado con otros más, pero no estaba seguro de qué había ocurrido con aquel hombre. Le daba miedo pensar incluso en el resultado. No estaba seguro de qué hacer con él, pero al mismo tiempo era consciente de una sensación de admiración y respeto, y a pesar de todo agradecía haber recuperado aquello tan pequeño. Era muy tarde, y la mayoría de los hombres se habían retirado a sus hogares y dormían cómodamente alrededor del fuego. Ian se había alejado de la hoguera y no había regresado. Cameron seguía por allí, fumando su propia pipa, aunque la compartía con el pájaro. Hay algo que quisiera deciros, los interrumpió Jamie bruscamente en medio de un silencio adormilado. A ambos. Pájaro enarcó la ceja a un lento gesto de interrogación, aturdido por el tabaco. Hasta ese instante, Jamie no supo que tenía la intención de decírselo. Había pensado que tal vez sería mejor esperar, buscar el momento adecuado. Si es que decía algo, tal vez fuera de cercanía de la cara, la oscura intimidad de la hoguera o la ebriedad del tabaco. Tal vez solo la compasión de un exiliado por aquellos que sufrían el mismo destino, pero ya había hablado, no tenía otra alternativa que contarles lo que sabía. Las mujeres de mi familia se detuvo porque no conocía la palabra en cherokee. Aquellas que ven en sueños lo que va a ocurrir. Dirigí una fugaz mirada a Cameron, que pareció que tomaba esa declaración con naturalidad, puesto que asintió y cerró los ojos para conducir el humo hasta sus pulmones. Es decir, ¿que tienen el poder de la visión?, preguntó en cierto sentido interesado. Jamie asintió. Era una explicación tan buena como cualquier otra. ¿Han visto algo al respecto de los Salagi? Tanto mi mujer como mi hija lo han visto. Pájaro comenzó a prestar más atención al escuchar esas palabras. Los sueños eran importantes. Que más de una persona compartiera el mismo sueño era extraordinario y, por tanto, extremadamente importante. Os los digo con pesar, continuó Jamie. Y hablaba en serio. Dentro de 60 años echarán a los Salagi de sus tierras y los conducirán a otro sitio. Muchos morirán en el viaje, por lo que el camino que tomen será llamado... Trató de recordar el vocabulario cherokee para lágrimas, pero no lo encontró, y terminó con la frase, el sendero donde lloran. Los labios de Pájaro se fruncieron como si estuvieran inhalando humo, pero la pipa seguía en su mano sin que nadie le prestara atención. ¿Quién hará algo así?, preguntó. ¿Quién es capaz de hacerlo? Jamie inspiró profundamente, esa era la dificultad, y no obstante, una vez planteada la cuestión, no era tan difícil como había pensado. Serán hombres blancos, contestó, pero no los hombres del rey Jorge. ¿Los franceses?, preguntó Cameron con cierto aire de incredulidad, pero frunció el ceño, tratando de entender cómo podría ocurrir aquello.
¿O se referían a los españoles? Los españoles eran mucho más cerca, pero no son tantos. España todavía ocupaba el campo sur de Georgia y parte de las Indias Occidentales, pero los ingleses tenían una posición muy firme en Georgia, al parecer. Las probabilidades de que los españoles consiguieran avanzar hacia el norte eran realmente escasas. No, ni los españoles ni los franceses. Jamie deseó que Ian se hubiera quedado allí por más de una razón, pero el muchacho se había marchado. De modo que él tendría que luchar con los Salagi, que era una lengua interesante, pero solo podía emplearla de manera fluida para hablar de cosas concretas y no de un futuro muy limitado. Lo que me han dicho, lo que mis mujeres dicen, se esforzó por encontrar palabras razonables. Una cosa que ven en sus sueños es que todo sucederá, en lo que respecta a muchas personas, pero tal vez no ocurra con unos pocos, o con uno solo. Pero Pájaro parpadeó confundido. Lo que era comprensible era tono grave. Jamie volvió a tratar de explicarse. Hay cosas grandes y cosas pequeñas. Una cosa es grande como una gran batalla o el surgimiento de un jefe importante. Aunque él es un solo hombre, asciende gracias a las voces de muchos. Si mis mujeres sueñan sobre estas cosas grandes, entonces sucederán. Pero en cualquier cosa grande están implicadas muchas personas. Algunos dicen cosas grandes están implicadas. Algunos dicen otros aquellos. Hizo un gesto con la mano moviéndola en zigzag y Pájaro asintió. Bien. Si muchas personas dicen haced esto, apuntó con los dedos con fuerza hacia la izquierda, entonces ocurre. Pero, ¿qué hay de las personas que dicen haced aquellos? Y apuntó con un dedo al otro lado. Esas personas puedan escoger un camino diferente. Pájaro emitió el sonido que empleaba cuando estaba alarmado. Entonces, tal vez algunos no vayan, preguntó Cameron directamente. ¿Podrían escapar? Eso espero, se limitó a responder Jamie. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, cada hombre contemplando el fuego, cada uno viendo sus propias visiones del futuro o del pasado. Esa esposa tuya, dijo Pájaro por fin reflexionando. ¿Has pagado mucho por ella? Me costó casi todo lo que tenía, respondió Jamie con un tono irónico, que hizo que los otros se echaran a reír. Pero lo vale. Era muy tarde cuando se dirigió a la casa de los huéspedes. La luna se había puesto, y el cielo tenía un aspecto de profunda calma, con las estrellas cantando para sí en una noche infinita. Le dolía cada uno de los músculos del cuerpo y estaba tan cansado que tropezó en el umbral, pero sus instintos seguían alerta y sintió más que vio a algo moviéndose en las sombras de la litera. Por Dios, Pájaro no se daba por vencido. Bueno, esa noche no importaba. Podía tumbarse desnudo con una docena de mujeres jóvenes y de todas formas dormiría profundamente, demasiado cansado para que su presencia lo irritara. Trató de buscar palabras que reflejaban un cortés agradecimiento por su presencia. Entonces ella se puso en pie. La luz del fuego reveló una mujer mayor, con trenzas grises y un vestido de gamuza blanca adornado con pintura y púas de puercoespín. Reconoció a Sham en el bosque, ataviada con sus mejores galas. El sentido del humor de Pájaro se le había ido de las manos. Le había mandado a su madre. Lo poco que sabía de Salahi se lo olvidó de pronto. Abrió la boca, pero no dijo nada. Ella esbozó una sonrisa y extendió la mano. Ven, túmbate, matador de osos, dijo. Su voz era amable y ronca. He venido a peinar las serpientes de tu pelo. Lo siguió hasta el lecho sin que él ofreciera resistencia e hizo que se acostara con la cabeza bajo su regazo. Y sí, ella deslizó las trenzas y extendió el cabello de Jamie sobre sus rodillas, con un roce que lo alivió, las palpitaciones de la cabeza y el doloroso chichón de su entrecejo. Él no tenía ni idea de la edad de aquella mujer, pero sintió que sus dedos eran musculosos e incansables, practicando círculos pequeños y rítmicos en su cuero cabelludo.
en sus sienes, detrás de sus orejas y cerca del hueso de la base del cráneo. Ella había arrojado cannabis y algunas de otras plantas al fuego. El hueco de la chimenea tiraba bien y él alcanzó a ver un humo blanco que se elevaba en una vacilante columna muy lenta, pero con la sensación de constante movimiento. La mujer estaba canturreando entre dientes, con palabras muy poco claras para distinguirlas. Jamie observó las formas mudas que creaba el fuego y sintió que sus miembros se llenaban de arena mojada, pero su cuerpo era un saco de arena colgado para detener una inundación. «Habla, matador de osos», dijo ella en voz muy baja, interrumpiendo su cantorreo. Tenía un peine de madera en la mano. Él sintió sus dientes, gastados por el uso, que le acariciaban el cuero cabelludo. «No puedo recordar vuestras palabras», comentó buscando cada vocablo en salaji y hablando, por tanto, muy lentamente. Ella soltó una pequeña risita como respuesta. «Las palabras no importan, y tampoco la lengua en la que hables», intervino. «Tú solo habla, yo entenderé». Y entonces él comenzó a hablar de manera entrecortada, con gaélico, puesto que era el único idioma que al parecer no le exigía esfuerzo alguno. Entendía que había que hablar de lo que le llegara al corazón, de modo que empezó por Escocia y Culloden, habló de pena, de pérdida, de miedo, y mientras hablaba pasó del pasado al futuro, donde vio aquellos tres aspectos ciñéndose sobre él una vez más, frías criaturas que salían de la niebla mirándolo con sus ojos vacíos. Había otro entre ellos, Jack Randall, confuso, a ambos lados de él. Esos ojos no estaban vacíos, sino vivos y alertas, en una cara borrosa. ¿Había matado realmente a aquel hombre? Sí, lo había hecho, lo había seguido el espíritu. ¿Y si no era así? Era la idea de una venganza insatisfecha lo que lo acosaba, incitándolo con un recuerdo imperfecto. Pero al hablar sintió de alguna manera que se elevaba un poco por encima del cuerpo y se vio a sí mismo descansando con los ojos abiertos, clavados en lo alto, con un oscuro cabello llameando con un halo alrededor de la cabeza, manchado con la plata de su edad. Y entonces se dio cuenta de que él simplemente estaba en un lugar intermedio, separado, muy solo, en paz. «Mi corazón no alberga ningún mal», dijo, oyendo su voz lenta como si viniera de muy lejos. «Este mal no me toca. Puede haber más, pero este no, aquí no, ahora no». «Entiendo», susurró la anciana, y continuó peinándolo, mientras el humo blanco se elevaba en silencio por el agujero hasta el cielo. Bueno, vamos por el lindo capítulo, Vamos por el último capítulo, si Dios quiere. Espero que se escuche bien, chicas, que me hayan entendido. Capítulo 45. Una mancha en la sangre. Junio de 1774. Me senté en cuclillas y me estiré cansada pero satisfecha. Me dolía la espalda, las rodillas me crujían como bisagras. Tenía las uñas llenas de tierra y algunos cabellos que me pegaban a la nuca y a las mejillas, pero los nuevos cultivos de judías, trepadoras, cebollas, nabos y rábanos ya estaban plantados. Las coles estaban sin hierbas y seleccionadas, y también había arrancado una docena de grandes arbustos de cacahuete y los había puesto a secar en las palizadas del huerto, a salvo de ardillas merodeadoras. Levanté la mirada hacia el sol, que todavía estaba sobre los castaños. Aún me quedaba un poco de tiempo para realizar un par de tareas más antes de cenar. Me incorporé y contemplé mi pequeño reino, tratando de decidir cuál sería la mejor manera de pasar el tiempo que me quedaba libre y arrancar la néveda y la melisa que amenazaban con engullir el otro extremo del huerto. Cargar con setas el estiércol que se acumulaba en pilas detrás del granero, no. Eso no era una tarea reservada a los hombres. ¿Hierbas?
Los 3 arbustos de lavanda francesa ya me llegaban a las rodillas y estaban muy tupidos con sus azules copos de delgados tallos, y la aquilea estaba bastante florecida con diáfanas umbelas blancas, rosadas y amarillas. Me rasqué con un dedo debajo de la nariz, que me picaba, tratando de recordar si aquella era la fase de la luna apropiada para cortarla. De todas formas, para cosechar la levantada y el romero, debía esperar a la mañana, que era el momento en que el sol hacía ascender los vórtices aceites. No era tan potente si se recogían más tarde. Así pues, me ocuparía de la menta. Busqué la azada que había dejado apoyada contra la cerca y entonces vi una cara que me miraba con recelo a través de las empalizadas y retrocedí con el corazón dándome un vuelco. ¡Ah! El visitante también había dado un salto hacia atrás, igualmente alarmado. «Vite, señora». No quería asustarla. Era Manfred McGillivray, que me miraba con timidez a través de las hojas colgantes de las campanillas y el boniato silvestre. Ya había venido antes esa mañana con un paquete envuelto con lona que contenía varios mosquetes para Jamie. Los mosquetes. «No te preocupes». Me agaché para recoger la azada que había dejado caer. «¿Buscas a Lizzie? Está...» «No, señora. Es decir, yo... ¿Podría hablar un momento con usted, señora?», preguntó de repente. «Es decir, ¿a solas?». «Por supuesto, pasa. Podemos hablar mientras paso la azada». Él asintió y dio la vuelta para entrar por la verja. Me pregunté para qué me necesitaría. Llevaba un abrigo y unas botas, todo cubierto de polvo y los pantalones muy arrugados. Supuse que había cabalgado durante bastante tiempo, no solo desde la cabaña de su familia. Además, era evidente que aún no había entrado en la casa. La señora Wu le hubiera quitado el polvo a la fuerza. «¿De dónde vienes?», le pregunté ofreciéndole el caso de mi cubo de agua. Él lo aceptó y bebió con avidez y luego se limpió la boca con la manga. «Gracias, señora. Vengo de Heathrow. He ido a buscar las cosas para el señor Fraser». «¿En serio?». «Eso parece muy lejos», dije con amabilidad. Una expresión de profunda incomodidad pasó por su cara. Era un muchacho bien parecido, bronceado y apuesto como un joven fauno bajo su mata de pelo oscuro y rizado, pero en aquel momento tenía un aspecto casi como el de un furtivo. Miraba constantemente por encima del hombro en dirección a la casa, como si tuviera ser interrumpido. Bueno, señora, eso tiene que ver un poco con lo que quería comentarle». «Sí, bueno». Hice un gesto cordial, indicándole que podía desembuchar, y me volví para empezar a pasar la azada, de manera que no se sintiera tan cohibido. Comenzaba a sospechar lo que quería preguntarme, aunque no estaba segura de que Hillsborough tuviera algo que ver con ello. Tiene que ver con la señorita Lizzie», comenzó a decir, poniendo las manos detrás de la espalda. «Sí», pregunté tratando de alentarlo, casi segura de que mis suposiciones eran correctas. Echó un vistazo al otro extremo del huerto, donde las abejas zumbaban alegremente entre las umbelas altas y amarillas de las plantas de tauco. Bueno, al menos aquello era mejor que el concepto que tenía sobre los condones del siglo XVIII. «No puedo casarme con ella», soltó. «¿Qué?». Dejé de pasar la azada y me erguí, mirándolo. Tenía los labios cerrados con fuerza, y en ese momento me di cuenta de que yo había considerado timidez había sido un intento de ocultar la profunda infelicidad que ahora se reflejaba claramente en la línea de su rostro. «Será mejor que entres y te sientes». Lo llevé al pequeño banco que me había hecho Jamie para mí, ubicado a la sombra de un negro gomero que colgaba sobre la parte norte del huerto. Se sentó con la cabeza gacha y las manos entre las rodillas. Me quité mi sombrero de ala ancha, me limpié la cara con el delantal y me recogí el cabello con cuidado, al mismo tiempo que inhalaba la frescura de las picias
y los abetos que crecían en la ladera, que se encontraba más arriba. ¿De qué se trata?, le pregunté con tranquilidad, al ver que él no sabía por dónde empezar. ¿Tienes miedo de que tal vez no la ames? Él me dirigió una mirada de alarma y volvió de nuevo la mirada a la estudiada contemplación de sus rodillas. Ay, no señora, quiero decir, no la amo, por eso no importa. ¿No? No, quiero decir, estoy seguro de que terminaríamos encariñándonos, pero lo ha dicho Mein Mutter. Y si me gusta mucho, se apresuró a añadir como si temiera que aquello sonara ofensivo. Papá dice que es una buena chica y a mis hermanas les cae muy bien. Emití un sonido que no quería decir nada. Yo siempre había tenido mis dudas sobre esa unión y comenzaba a pensar que eran justificadas. ¿Es que hay alguna otra persona?, pregunté con delicadeza. Manfred sacudió la cabeza lentamente y oí cómo tragaba saliva con fuerza. No, señora, dijo con voz grave. ¿Estás seguro? Sí, señora. Tomó un largo aliento. Quiero decir, la ova, pero ya se terminó. Esa revelación me desconcertó, y si él ya había decidido renunciar a esa otra chica misteriosa, ya fuera por miedo a su madre o por cualquier otra razón, ¿qué le impediría seguir adelante con la boda de Lizzie? La otra chica, por casualidad, ¿es de Hillsborough? Las cosas iban aclarándose de a poco. La primera vez que había visto a él y a su familia en reunión, sus hermanas habían intercambiado miradas con complicidad al mencionar la visita de Manfred a Hillsborough. Ellas ya lo sabían, aunque usted lo desconociera. Sí, por eso fui a Hillsborough. Quiero decir, tenía que ir pero también tenía intención de ver a Mira y decirle que iba a casarme con la señorita Wemyss y que ya no podía volver a verla. Mira, de modo que como mínimo tenía nombre. Me recliné taconeando el suelo mientras reflexionaba. Tenía la intención entonces. Al final no la viste. Él volvió a negar con la cabeza y vi una lágrima que caía de pronto. Se le extendía con el hilado polvoriento de sus pantalones. No, señora, contestó con la voz ahogada. No pude. Estaba muerta. Oh, querido, dije suavemente. Oh, lo lamento mucho. Las lágrimas caían sobre sus mejillas, manchándole la tela, y los hombros se sacudían, pero él no emitió sonido alguno. Me acerqué y lo abracé, apretándolo con fuerza contra mi hombro. Su pelo era suave y mullido, y en contacto con mi cuello noté que su piel estaba sonrojada y caliente. Yo no sabía cómo lidiar con su pena. Él era demasiado grande como para reconfortarlo con el mero roce demasiado joven. Tal vez para que las palabras lo consolaran, en aquel momento no había nada que pudiera hacer por él, excepto abrazarlo. Aún así, sus brazos rodearon mi cintura y él se aferró a mí durante varios minutos después de que las lágrimas se secaran. Yo seguí abrazándolo en silencio, palmeándole la espalda y sin dejar de vigilar a través de las vacilantes sombras verdes de las empalizadas cubiertas de enredaderas por si alguna otra persona se ocurría venir a buscarme al huerto. Finalmente me soltó y se irguió en el asiento, buscó un pañuelo y al no encontrarlo me quité el delantal y se lo pasé para que se limpiara la cara. No es necesario que te cases de inmediato, dije, cuando él ya parecía recuperado. Es correcto que te tomes un tiempo para curarte y podemos encontrar alguna excusa para posponer la boda. Hablaré con Jamie. Pero él estaba moviendo la cabeza y una mirada de triste detonación reemplazaba sus lágrimas. No, señora, dijo con voz baja, pero de manera clara. No puedo. ¿Por qué no? Mira, era una prostituta, señora. Murió de mal francés. En ese momento me miró y vio el terror en sus ojos, detrás de la pena. Y creo que yo también lo tengo. ¿Estás seguro? Jane me bajó el casco que estaba recortando y miró a Manfred con una expresión sombría. Yo sí estoy segura, dije con aspereza. Había obligado a Manfred a que le enseñara la evidencia. De hecho, yo misma le había hecho un
raspado en la lesión para examinar la muestra en el microscopio. Luego lo llevó a ver a Jamie casi sin darle tiempo a subirse los pantalones. Jamie miró fijamente a Manfred, tratando de decidir qué decir. El chico, con el rostro púrpura por la doble presión de la confesión y el examen, bajó su propia mirada hacia los restos del casco que se encontraban en el suelo. Lo lamento mucho, señor, murmuró. Yo no tenía la intención de... Supongo que nadie tiene esa intención, dijo Jamie. Respiró hondo y soltó una especie de gruñido que hizo que Manfred, encorvándose con los hombros, se tratara de hundir la cabeza como una tortuga en su ropa. Has hecho lo correcto, señalé, tratando de ser lo más positiva posible, dada la situación. Me refiero al decir la verdad. Jamie resopló. Bueno, también podría castigar a la pequeña Lizzie, ¿no? Eso es peor que solo ir con una puta. Supongo que algunos hombres no dirían nada y esperarían que la suerte los acompañara. Sí, algunos sí. Miró a Manfred con los ojos entornados, buscando evidentemente algún indicio manifiesto de que el chico pudiera dar un villano de sus características. Gideon, al que le molestaba que se jugueteara con sus patas y que por tanto estaba de muy mal humor, piafó con violencia y estuvo a punto de aplastar el pie de Jamie. Echó la cabeza atrás y emitió un ruido que a mí me pareció el equivalente a un gruñido de Jamie. Sí, bueno, Jamie dejó de mirar con furia a Manfred y cogió el cabestro de Gideon. Ve con él a la casa, Sassenach. En cuanto termine esto, llamaremos a Joseph y veremos qué se puede hacer. De acuerdo, dije con vacilación, sin estar segura de que era conveniente hablar delante de Manfred. No quería darle unas demasiadas esperanzas hasta que tuviera la oportunidad de examinar el raspado con el microscopio. Las espiroquetas de la sífilis eran muy características, pero no creía que tuviera en mis manos una muestra que me permitiera verlas con un microscopio simple como el mío. Y si bien suponía que mi penicilina casera tal vez podría eliminarle la infección, no tenía manera de saberlo con seguridad, a menos que pudiera verlas, y entonces comprobar que hubiera desaparecido de su sangre. Me contenté con decir, tengo penicilina, ¿sabes? Lo sé muy bien, Sassenach. Jamie volvió su mirada siniestra de Manfred a mí. Yo le había salvado la vida con la penicilina en 2 ocasiones, pero él no había disfrutado con ello. Después de soltar un ruido escocés de desdén, se agachó y volvió a levantar la enorme pezuña de Gideon. Manfred parecía traumatizado, como un soldado con estrés protraumático, y no pronunció ninguna palabra de camino a la casa. Vaciló en la puerta de la consulta, mirando con inquietud el resplandeciente microscopio en la caja abierta del instrumental quirúrgico, y luego paseó la mirada por los cuencos tapados en los que ya cultivaba las colonias de penicilina. Pasa, dije. Pero me vi obligada a extender la mano y a cogerlo de la manga antes de que diera un paso hacia el umbral. En ese momento se me ocurrió que nunca antes había puesto un pie en la consulta. Nosotros estábamos casi 10 kilómetros de la casa de los McGillibrand, y Fry McGillibrand era capaz de lidiar con las afecciones poco importantes de su familia. Yo no me sentía demasiado cautiva con respecto a Manfred en ese momento, pero le alcancé un banco y le pregunté si le apetecía una taza de café. Se me ocurrió que tal vez le vendría bien algo más fuerte, si iba a tener que hablar con Joseph Waynes, pero supuse que sería mejor que mantuviera la mente clara. No, señora, dijo, pálido y tragó saliva. Quiero decir gracias, pero no. Parecía muy joven y muy astuto. Arremángate, por favor. Voy a extraerte un poco de sangre, pero no te dolerá mucho. ¿Cómo conociste a la joven Mira? Se llamaba, ¿verdad? Sí, señora. Los ojos se le llenaron de lágrimas al escuchar su nombre. Supongo que el pobre la amaba de verdad, o al menos eso creía él. Había conocido a Mira en una taberna de Heathrow. Parecía una chica amable, me dijo, y era muy bonita, y cuando ella le pidió al joven armero que le invitara a una copa de ginebra, él sintió inmediatamente atractivo y obedeció. Entonces bebimos juntos un rato y ella se reía de lo que yo decía y
Al parecer le costaba explicar cómo la cuestión había avanzado a partir de ese momento, pero se había despertado en su cama. Aquello había sellado el tema en lo que a él le concernía, y a partir de ese momento había aprovechado cada excusa para ir a Hillsborough. ¿Cuánto duró ese romance?, pregunté interesada. Como carecía de una jeringa decente para extraer sangre, me limité a pincharle la vena del lado interior del codo con una lanceta y vertí la sangre en una pequeña ampolla. Al parecer, casi 2 años. Sabía que no podía casarme con ella, explicó con seriedad. Maymutter jamás. Se interrumpió al mismo tiempo que adoptaba la expresión de un conejo asustado que oye sabuesos cerca. Mengot, mi madre. Yo también me preguntaba por ese aspecto concreto del asunto. Ute McGilligan no estaría nada contenta de enterarse de que su orgullo y de su alegría, su único hijo, había contraído una enfermedad vergonzosa, que por si eso fuera poco provocaría la anulación del compromiso que ella había organizado con tanto cuidado y que muy probablemente generaría un escándalo que se difundiría por toda la región. El hecho de que en la mayoría de los casos era enfermedad fatal quizás se convirtiera en una preocupación secundaria. «Me matará», dijo, deslizándose del banco y bajándose la manga deprisa. No lo creo, aunque supongo que en ese dedicado momento se oyó la puerta trasera y voces en la cocina. Manfred se puso tenso mientras sus oscuros rizos se agitaban con alarma. Entonces esos pasos resonaron en el pasillo camino de la consulta, y él se lanzó al otro lado de la sala. Tensó una pierna por encima del alféizar y desapareció, corriendo como un ciervo hacia los árboles. «¡Vuelve aquí, imbécil!» «¿A qué imbécil te refieres, tía?» Me volví y descubrí que los pesados pasos correspondían al joven Ian y que eran pesados porque llevaba a Lizzie Weymouth en brazos. «Lizzie, ¿qué ocurre? Ven, ponla sobre la mesa». Comprendí de inmediato lo que ocurría. La malaria había vuelto otra vez. Ella estaba floja como una marioneta, pero de todas formas temblaba de frío y los músculos, al contraerse, hacían que se sacudiera como si fuera gelatina. «La he encontrado en el cobertizo de los productos lácteos», dijo Ian, tumbándola con cuidado sobre la mesa. «El sordo Barsley ha venido corriendo como si lo persiguiera el diablo. Me ha visto y me ha arrastrado hasta allí. Estaba estirada en el suelo con el tarro de leche junto a ella. Era muy preocupante. Hacía bastante tiempo que no tenía ataques, pero era la segunda vez que el ataque se producía demasiado deprisa como para que pudiera pedir ayuda, haciendo que se derrumbara casi de inmediato. En el último anaquel del armario le dije a Ian mientras me apresuraba a poner a Lizzie de costado y desabrocharle las tiras del vestido, aquel bote azulado, no el grande. Ian lo cogió sin hacer preguntas y le quitó la tapa mientras la traía. «Por Dios, tía, ¿qué es?», arrugó la nariz por el olor del ungüento. «Bayas de acebo y corteza de quino de grasa de ganso, entre otras cosas». Coco un poco y empieza a frotárselo en los pies con una expresión de desconcierto. Sacó delicadamente una cucharada de la crema gris púrpura y hizo que había indicado. Los pequeños pies descalzos de Lizzie desaparecieron entre sus grandes manos. «¿Crees que se recuperará, tía?». La miró a la cara con expresión de preocupación. El aspecto de Lizzie bastaba para inquietar a cualquiera. Su piel estaba sudorosa y el color del suero de la leche y tan flácida que los escalofríos hacían que le temblaran las delicadas mejillas. Es probable. Cierra los ojos, Ian. Yo le había aflojado la ropa y en ese momento le quité el vestido, las enaguas, el corsé, le cubrí con una manta raída antes de pasarle la última prenda interior por encima de la cabeza. Tenía solo 2 y no quería estropearle una con el ungüento. Ian me había obedecido y tenía los ojos cerrados, pero tenía frotando los pies a Lizzie con el ungüento. Tenía el entrecejo fruncido y la expresión de preocupación le confirió un leve pero sorprendente parecido con Jamie. Atraje las garras hacia mí, saqué un poco de ungüento y tanteando debajo de la manga comencé a expresárselo por las axilas, luego por la espalda y el vientre. Podía palpar el hígado con suma claridad, una masa grande y firme debajo de las costillas. Estaba inflamado y también sensible, a juzgar por las muecas de dolor de Lizzie cuando la toqué.
Sin duda allí había un daño que ya llevaba tiempo produciéndose. ¿Puedo abrir los ojos? Ah, sí, por supuesto. Pon un poco más en las piernas, por favor, Ian. Al mismo tiempo que le entregaba la jarra, advertí un movimiento en el umbral. Uno de los gemelos Bradley estaba allí, agarrado a la jamba, con sus oscuros ojos clavados en Lindsay. Debía de ser Casey. Ian había dicho que el sordo Barley había ido a buscar ayuda. Se pondrá bien, le dije, levantando la voz, y él asintió una vez, luego desapareció, no sin antes dirigir una mirada fulminante a Ian. ¿A qué le gritabas antes, tía Claire? Ian levantó la mirada, evidentemente tanto para preservar la molestia de Lizzie como un gesto de cortesía hacia mí. La manta estaba corrida hacia atrás y sus grandes manos extendían el ungüento en la piel por encima de las rodillas. Sus pulgares se movían en delicados círculos alrededor de las pequeñas curvas redondeadas de las rótulas. La piel de Lizzie era tan fina que daba la impresión de que podía verse el perlado hueso. ¿Quién? Ah, Manfred McGillivray, dijo recordando de pronto. Maldición, la sangre. Di un salto y me limpié las manos deprisa en el delantal. Gracias a Dios le había puesto un corcho a la ampolla. La sangre en su interior continuaba líquida, pero no permanecía así durante mucho tiempo más. Sigue con las manos y los brazos, por favor, Ian. Tengo que ocuparme de esto deprisa. Él obedeció mientras me apresuraba a verter una gota de sangre en varios portaobjetos, pasando uno limpio encima de cada uno para crear una mancha plana. ¿Qué clase de colorante necesitas para las espiroquetas? No había forma de saberlo, debería probarlos todos. Le expliqué la cuestión de forma inconexa a Ian mientras sacaba frascos de colorante del armario, preparaba las soluciones y empapaba los portaobjetos. Sífilis, pobre muchacho, debe estar aterrorizado. Ian colocó el brazo de Lizzie brillante por el ungüento debajo de la manta y la ajustó con cuidado a su alrededor. Por un momento me sorprendió esa muestra de compasión, pero luego me acordé. Ian había estado expuesto a la sífilis unos años antes, después de que Gaylis Duncan lo secuestrara. Yo no estaba segura de que él había contraído la enfermedad, pero por si acaso le había dado una dosis de la última partida de penicilina del siglo XX que me quedaba. ¿No le has dicho que podías curarlo, no, tía? No, no he tenido la oportunidad. Aunque, para ser honesta, no estoy absolutamente segura de poder hacerlo. Me senté en una banqueta y cogí la mano de Lizzie para tomarle el pulso. No. Ian enarcó las cejas al escuchar aquello. Me dijiste que yo estaba curado. Y lo estás, le aseguré. Y es que alguna vez tuviste la enfermedad. Lo miré fijamente. Jamás has tenido una llaga en tu pene, ¿verdad? O en ninguna otra parte. Él negó con la cabeza, mudo, mientras una oscura ola de sangre coloreada sus delgadas mejillas. Bien. Pero la penicilina que te di era algo que había traído de antes. Era purificada, muy fuerte y potente. En cambio, ahora sé con seguridad cuando uso esta. Señalé con un gesto de recipientes de cultivo que estaban sobre la encimera. Si es lo bastante fuerte como para que funcione. Ni siquiera si la cepa es la correcta. Me froté la nariz con la palma de la mano. El ungüento de bayas de acebo tenía el olor muy intenso. No siempre funciona. Yo ya me había encontrado con más de un paciente con una infección que no respondía a alguno de mis preparados de penicilina, aunque en muchos casos se había tenido éxito en algún segundo intento. En algunos casos aislados, el paciente se había recuperado por sí solo antes que el segundo preparado estuviera listo. En un solo caso, el paciente había muerto, a pesar de que le había aplicado 2 combinaciones diferentes de penicilina. Ian asintió lentamente con los ojos fijos en el rostro de Lizzie. Las primeras tandas de escalofríos habían terminado y ella estaba inmóvil. La manta apenas se movía sobre la suave curva de sus pechos. Entonces, si no estás segura, no dejarás que se case con ella, ¿verdad? No. No lo sé. Jay me ha dicho que hablaría con el señor Waymis para averiguar qué pensaba él de este tema. Me levanté y saqué el primer portaobjetos de su baño rosáceo. Lo sacudí para quitarle las gotas que tenía pegadas y después de limpiar la parte inferior lo coloqué con cuidado
en la plataforma de mi microscopio. ¿Qué estás buscando, tía? Unas cosas llamadas espiroquetas. Son una clase particular de gérmenes que causan la sífilis. ¿Ah, sí? A pesar de la gravedad de la situación, el tono de escepticismo de su voz me hizo sonreír. Yo ya le había mostrado microorganismos, pero al igual que Jamie y que a casi todos, él simplemente no podía creer que algo casi invisible pudiera causar tanto daño. La única persona que al parecer había aceptado la idea con entusiasmo era Malva Christie, y en su caso, yo creía que esa aceptación solo se debía a su fe en mí. Sí, yo le decía algo, ella me creía, lo que era todo un alivio después de años de enfrentarme a un gran número de escoceses que me miraban con distintos grados de sospecha. ¿Cree que habrá ido a su casa? Manfred, quiero decir. No lo sé, contesté sin prestar atención, moviendo lentamente el portaobjetos de un lado a otro buscando. Pude distinguir los glóbulos rojos, unos pálidos discos rosados que flotaban más allá de mi campo de visión, avanzando poco a poco en el colorante acuoso. No había ninguna espiral mortal visible, sin embargo, eso no significaba que no estuviera allí, sino que era posible que el colorante que había utilizado no lo mostrara. Lizzie se agitó y gimió. Miré hacia atrás y vi que sus párpados se abrían. Tranquila, muchacha, dijo Ian en voz baja, con una sonrisa. Estás mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Comentó ella débilmente. De todas formas, las comisuras de su boca se elevaron un poco, sacó una mano debajo de la manta y empezó a tantear con ella. Él la cogió de la mano y se la palmeó. Manfred, intervino Lizzie, girando la cabeza hacia los lados, con ojos entornados. Manfred, ¿está aquí? No, respondí, intercambiando una rápida mirada de consternación con Ian. Cuando había escuchado, no, estaba aquí, pero ahora se ha marchado. Ah, al parecer perdió el interés y se volvió a cerrar los ojos. Ian la miró sin dejar de acariciarle la mano. Su rostro estaba en una profunda compasión, aunque tal vez también cierto cálculo. ¿Llevo a la muchacha a la cama?, preguntó en voz baja, como si ella estuviera dormida. Y luego voy a buscar a... Moví la cabeza hacia la ventana abierta, enarcando una ceja. Sí, por favor, Ian, vacilé. Y sus ojos de un profundo color avellana se clavaron en los míos, ablandados por la preocupación de la sombra del recuerdo de su dolor. Ella se pondrá bien, dije, tratando de insuflar certeza a mis palabras. Sí, respondió él firmemente, y se agachó para cogerla, envolviendo con una manta, si yo tengo algo que decir al respecto. Bueno, chicas, espero que les haya gustado la lectura. La disfruté mucho, no me ahogué, pude seguir adelante. No voy a brindar hoy con whisky por toda la medicación que estoy tomando. Les mando un beso muy grande, las quiero mucho y bueno, si Dios quiere, hasta la próxima. Cuídense, por favor, cuídense. Besos, chicas, las quiero mucho.